Ya mañana me dan mis 5, voy a sacar. Zamora. Hola, Esi. Hola. Sí. Bien, buenas noches. Ajá, hermoso, y no le dan a uno. Tragan nomás ustedes. Tragan nomás ustedes. Bien, no sé quiénes son los dragones, pero ya. Bueno, entonces empecemos hoy día con la clase de farmacología. Antes de empezar, un anuncio que de repente ya lo han debido ver, y si no lo han visto, ya mañana
como todo mundo sabe, es feriado, es Corpus Christi. Entonces, se suspenden todas las actividades, incluidas actividades virtuales. O sea que mañana no vamos a pasar clases. Ya nos vamos a ver recién el día viernes. ¿Ya? Eso por si acaso. De todas maneras, en el WhatsApp creo que han publicado ya el comunicado que oficialmente hoy en la tarde nos envió también el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Entonces, suspende todas las actividades solamente por mañana. El viernes volvemos de nuevo. Bien. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Preguntas? ¿Algo que haya quedado pendiente de ayer? ¿En que se haya quedado sin preguntar alguna cosa? Bueno, entonces, continuemos, ¿dónde nos quedamos? Ayer habíamos estado hablando de las drogas antihipertensivas y estábamos hablando de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son las drogas que vemos ahí en la pizarra, que está ahí, pero seguro me olvidé de mencionar. Ya, si bien el nombre del grupo es ese, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, cuando hablamos de este grupo, siempre nos referimos por sus siglas. Por eso lo había puesto yo ahí entre paréntesis. O sea, siempre que ustedes nos escuchen decir YECAS, nos referimos a estas drogas. ¿Ya? Estas son las YECAS. Bien. Les había mencionado que de estas drogas el más usado era el enalapril, ¿no? Y es el antihipertensivo más usado. En la emergencia les había mencionado que más usamos el captopril. Lo que es el lisinopril, ramipril, benacepril y fosinopril, si bien existen en el mercado, lo usamos muy poco y suelen ser alternativas cuando tenemos a un efecto adverso con alguno de estos, tenemos que cambiar a una droga similar para que desaparezca ese efecto adverso. ¿Ya? Bien, ahí quedamos. No les había mencionado todavía los efectos adversos. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, el más frecuente y a veces suele ser uno de los motivos por el cual tenemos que suspender estas drogas es la tos. Es un efecto muy frecuente. ¿Ya? Claro que también cuando un paciente que está tomando estas drogas empieza a tener tos, es importante primero descartar que el paciente no tuviese alguna infección respiratoria, ¿ya? Porque obviamente esa sería la causa de la tos. Entonces, un paciente está tomando estas drogas, está empezando a toser, tenemos que descartar que no tenga ninguna infección, ¿ya? Y después de haber hecho esto, recién tal vez pensar en qué es el efecto de esta droga para cambiarlo, ¿ya? Pero no se olviden, es importante ya descartar lo de la infección, ¿ya? Bien, entonces, eso sería el efecto adverso más frecuente de esta droga, la tos, ¿ya? Bueno, tos seca, ahí está, es uno solo, solamente que se me fue el dedo en la coma, tos seca. Bien, los otros síntomas, los otros efectos adversos, perdón, son menos frecuentes, ¿ya? Pero tampoco son raros, ¿ya? Tal vez el que más molesta a la gente a veces es la alteración del gusto. Los pacientes suelen decir que cuando están tomando esto no sienten muy bien el sabor de la comida, ¿no? Y eso entonces hace que tengamos que cambiarlo, ¿ya? Bien, nosotros, la cefalea, generalmente asociando un analgésico, en algunos casos, y en algunos no se puede, vamos a tener que retirar. Nosotros, dependiendo del paciente y del riesgo que él tiene, ¿no? Porque hay pacientes también que nos cuestan controlar la presión arterial y a veces, si cambiamos de droga, otra vez se vuelven hipertensos. Entonces, es preferible tener un paciente con algo de cansancio que tener un paciente que luego le dé un derrame cerebral, ¿no? Entonces,
evaluamos según lo que es el paciente. Bien, eso serían los IECAS. Vámonos a los beta bloqueadores. Bien, las drogas, los beta bloqueadores, son drogas que van a bajar la presión arterial, pero este efecto lo consiguen haciendo dos cosas. Primero, hacen que los vasos sanguíneos se dilaten. Y segundo, baja la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de beta bloqueadores, hay que tener en cuenta ese aspecto que me disminuye la frecuencia cardíaca. Ya lo primero que hay que entender de estas drogas. Lo siguiente es que son drogas contrarias a lo que serían los broncodilatadores. ¿Se acuerdan cuando vimos farmacología del aparato respiratorio? Había los broncodilatadores que los usábamos para el asma, ¿no? Y estas drogas, como el salbutamol, ¿ya? Hacían que el bronquio se abra, relajando el músculo, y aumentaban la frecuencia cardíaca. Estas drogas son opuestas, ¿ya? Nosotros le llamamos a las otras las beta adrenérgicas y estas son las beta bloqueadoras, las contrarias. Ahora, si le estoy diciendo que son contrarias a las otras, si un paciente es asmático, no vamos a poder dar esto, porque lo que va a hacer es que su bronquio, en vez de abrirse, se cierre. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, ¿para qué lo usamos estas drogas? Vamos a usarlo para lo que hemos hablado, para lo que estamos hablando de este tema, que es disminuir la presión arterial. También se usan para taquicardias, ¿ya? Y arritmias que vienen con taquicardia, ¿ya? Las taquiarritmias que le llamamos nosotros, para eso pueden servir estas drogas, ¿ya? En cuanto a la ansiedad, no es que calme la ansiedad, sino que la ansiedad es un trastorno psicológico, ¿ya? En el cual la sensación de miedo o preocupación tiene expresión física, ¿ya? Porque por si acaso, ansiedad no es solamente sentir temor, preocupación, ¿ya? O desesperado de algo. Tiene que haber una expresión física. O sea, la parte psicológica genera que tu cuerpo exprese físicamente eso, ¿ya? Y uno de los síntomas de la ansiedad es justamente la taquicardia. Los pacientes cuando están con ansiedad les da taquicardia. Y es lo que a veces hace que ellos sufran de otra sintomatología como dolores de cabeza, mareos o incluso hasta pierdan la conciencia, ¿ya? Porque el corazón en algunos casos puede latir tan rápido que en vez de ser bueno eso, termina siendo contraproducente para el paciente, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a usar en la ansiedad, pero para ese efecto, ¿ya? Para cuando hay taquicardia dentro de la ansiedad, ¿ya? Por si acaso. No va a calmar el estado psicológico de la ansiedad, sino se usa para la parte física de la ansiedad. ¿Ya? Eso aclarar en este aspecto. Bien, ¿cuáles drogas son? Son esas tres que ven, de las cuales la más usada es la primera, el atenolol. ¿Ya? Y las otras podemos decir que son como alternativas, ¿ya? A estas drogas. ¿Listo? Bueno. Bien, ¿en qué casos no vamos a usar esta droga? Ya, acuérdense que baja la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, no podemos usarlo en bradicardia, es obvio. Ya porque si baja la frecuencia cardíaca, pues
Si el paciente ya la tiene baja, pues se la vamos a bajar más. En pacientes con shock, en los cuales ya ellos están con taquicardia, pero el problema del paciente con shock es que están hipotensos. ¿Ya? Entonces no le podemos dar esto a un paciente con shock, porque si bien está con taquicardia, su presión está baja. Entonces lo podemos empeorar. ¿Ya? No se da en pacientes con hipotensión arterial, y esto sería como a la inversa. Puede que su presión esté baja, ¿ya? Y esté con taquicardia, y tenemos que darle parataquicardia, pero no se puede si el paciente está hipotenso, ¿ya? Porque se la va a bajar más. Cualquier tipo de trastorno grave de la circulación, bueno, ¿qué circulación? Me comí un R. ¿Ya? Cualquier tipo de trastorno de circulación, problemas circulatorios a nivel cerebral, ¿no? Miembros inferiores, superiores, bueno, más que todo las trombosis, por ejemplo, en los miembros inferiores, ya no podemos dar ese tipo de patología. En el asma, porque les mencionaba al principio, ya esta droga va a hacer el efecto contrario de lo que son bronquidilatadores y por lo tanto empeoraría las crisis asmáticas o neutralizaría el efecto de las drogas que usamos para el asma, los bronquidilatadores. Otro efecto que tiene es, suele producir hipoglicemia, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que eso me había olvidado mencionarles, pero estas drogas ya aceleran el metabolismo de la glucosa, y eso hace que la glucosa baje rápidamente en estos pacientes. Ya, una persona que está comiendo normal y no consume ningún tipo de droga que pueda hacer que la glucosa baja, no hay ningún problema. ¿Ya? Por eso, aquí le dice con tendencia. ¿Quiénes son los que tienen tendencia a hipoglicemia? Personas que comen poco, personas, por ejemplo, de la tercera edad, que no están comiendo bien, ya, personas que hacen ayunos por algún motivo, no importa si es religioso o cualquiera, no pueden porque hay esa tendencia. Ya, pacientes diabéticos, ya, porque si bien diabético, su glucosa va a estar alta, pero cuando ellos consumen drogas para la diabetes, hay la tendencia a que cualquier rato le dé hipoglicemia, o sea, lo contrario, se les baje mucho su azúcar. Entonces, en ese tipo de pacientes no podemos dar estas drogas, ya, porque va a hacer ese efecto. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, justamente lo que estamos hablando, va a producir bradicardia, ¿ya? Mientras la frecuencia cardíaca esté por encima de 55, no hay mucho problema, ¿ya? Pero si ya baja, no se puede dar. Entonces tenemos que retirar esta droga o cambiar. Es uno de los efectos que puede producir en algunas personas. La palidez, la frialdad, como dice de extremidades, se debe al mismo efecto de la bradicardia. O sea, cuando un paciente está tomando esa droga, te dice que está pálido, frío, o incluso siente mareos, que eso faltaría ahí, hay que tomarle la frecuencia, por ahí está baja su frecuencia cardíaca. ¿Ya? Puede haber fatigas, los vómitos, diarreas y la hipoglicemia que les decía, ¿no? ¿Ya? Que si la tendencia es persistente, hay que cambiar de droga. Pero también puede educarse el paciente que él, mientras está tomando esas drogas, no puede no comer. O sea, él tiene que sí o sí comer para que no tenga crisis de hipoglicemia. ¿Ya? No se puede obviamente todos eso, pero sí es bueno siempre hablarlo con el paciente a ver si se puede hacer esa modificación en su vida. Bien. Luego tenemos las drogas de acción central. Estas drogas actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo, ya que el sistema nervioso autónomo regula lo que sería el tono, ¿ya?, de los vasos sanguíneos. ¿Ya? O sea, es el que regula si se abren o se cierran, ¿no? Esta regulación afecta la presión. Entonces, al neutralizar este efecto del sistema nervioso autónomo, los vasos sanguíneos se abren, se dilatan, y eso hace que la presión baje. Entonces, así funcionan estos. Ya, por lo tanto, lo vamos a usar para lo que estamos viendo, que es para el tratamiento de la hipertensión arterial,
pero también lo vamos a usar para una patología que sería la preeclampsia. Ya, así que vale la pena hablar de lo que es la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad del embarazo. Ya, es una enfermedad en la cual las pacientes embarazadas, su presión se empieza a subir, o sea, se vuelven hipertensas, pero solamente es durante el embarazo, ¿no? Se empieza a subir a nivel del riñón, ¿ya? El riñón se daña permitiendo que escape proteína en la orina. Normalmente no debe salir orina, pero no debe salir proteína en la orina, ¿ya? En este caso, el riñón se daña y empiezan a perder proteína en la orina. Eso hace que empiecen a retener líquidos y van a empezar a hincharse. Sus piernas se van a hinchar principalmente, ¿ya? Y en cualquier momento puede convulsionar. Entonces, esas tres cosas, lo que sería hipertensión, proteinuria, que es la pérdida de proteína en la orina, más convulsiones, es lo que le llamamos eclampsia, que es un cuadro grave del embarazo, incluso puede producir la muerte de la paciente o del feto, o a veces que estén en terapia intensiva por mucho tiempo, ¿no? Los pone grave las mujeres embarazadas. ¿Ya? La preeclampsia es cuando todavía no ha convulsionado. O sea, cuando el paciente tiene la presión alta y la proteinuria, ¿ya? Y podemos decir que está a punto de convulsionar, pero todavía no ha convulsionado. Eso le llamamos preeclampsia, pero siempre y cuando esa subida de presión ocurra durante el embarazo. O sea que antes del embarazo su presión era normal, ¿ya? Las preeclampsias se resuelven haciendo que el niño nazca, ¿ya? Entonces, está cerca de la fecha, vamos a adelantar el trabajo de parto o por cesárea, la cosa es sacarlo rápido, ¿ya? En cambio, si todavía falta mucho para que el niño pueda nacer, vamos a tratar de mantener ese embarazo lo más posible, y una de las cosas es controlar esa presión, que es la que generalmente daña el cerebro y produce la eclampsia, o sea, las convulsiones. ¿Ya? Entonces, estas drogas las vamos a usar por esto. ¿Y por qué estas se usan para esto? ¿Ya? El principal motivo es que estas tienen un efecto adverso extra, que es útil en este caso. Ese otro efecto es que son ligeramente sedantes, son depresores del sistema nervioso. ¿Ya? Las convulsiones son pues del sistema nervioso. Entonces, lo que estamos haciendo es apagarle un poquitito al cerebro como para que no desencadene una convulsión. Entonces, por eso estas drogas son las más útiles, porque no solamente va a controlar la presión arterial, sino también me frena un poco al cerebro para que no me produzca la convulsión. ¿Ya? Entonces, por eso estas drogas son las que usamos en la preeclampsia. Son básicamente dos, de las cuales la segunda es la más usada, la clonidina y la alfa-metildopa, que viene con el nombre comercial de Aldomet. Ya la alfa-metildopa es el Aldomet. Bueno, ¿en qué pacientes no podemos usar estas drogas? En primer lugar, pacientes con enfermedad hepática, ya que los pacientes con enfermedad hepática activa van a acumular la droga, ya que esta droga tiene metabolismo y excreción hepática, entonces no podemos darle. ¿Ya? Y en pacientes que consumen antidepresivos. Ya los antidepresivos, que eso ya había mencionado anteriormente, son también depresores del sistema nervioso, y como son depresores del sistema nervioso, ¿ya? Pues su efecto sedante es más intenso y pueden hacer que el paciente quede muy o profundamente sedado. ¿Ya? No nos conviene tampoco ese efecto. Entonces, no podemos dar si el paciente está tomando antidepresivos. Bien, en cuanto a sus efectos adversos,
el principal, como les mencionaba, y justamente qué es lo que buscamos para el tratamiento de la preeclampsia, es que es sedante, ¿no? Produce sedación, que eso es producir sueño, ¿ya? No muy profundo, pero sí produce sueño. Entonces el paciente va a estar con eso. Por eso las precauciones que ven abajo, que han de ver que los ponemos cuando se produce somnolencia o sedación. Puede producir dolores de cabeza, que en ese caso se asocia a un analgésico, ya dependiendo del tipo de paciente, el tipo analgésico. Astenia, que creo que ya se ha dicho, pero si no por si acaso, la astenia es las ganas de no hacer nada. ¿Se acuerdan que se ha dicho, creo, que es como la flojera, pero involuntaria? Entonces, el paciente no tiene ganas de hacer nada, le llamamos astenia. Pueden tener parkinsonismo, ya, y este punto hay que aclarar. El Parkinson, se debió escuchar hablar, es una enfermedad del sistema nervioso de tipo degenerativo, en la cual se daña una zona del cerebro que controla los movimientos, y los pacientes que tienen Parkinson, entre sus síntomas son los temblores y el movimiento lento. ¿Ya? Esa es la enfermedad del Parkinson. Cuando decimos Parkinsonismo, no es la enfermedad de Parkinson. Se refiere a situaciones en las cuales aparecen los síntomas del Parkinson, pero no es Parkinson. ¿Ya? En este caso, cuando consumen estas drogas, los pacientes a veces pueden tener la misma sintomatología del Parkinson. Significa temblores, movimientos lentos, incoordinación motora, etc. ¿Ya? Otros síntomas que tiene el Parkinson. ¿Ya? Entonces lo vamos a llamar parkinsonismo. Es un efecto adverso que es temporal y solamente va a durar mientras le demos la droga. Entonces, en este caso, si el paciente le produce este efecto, tendremos que cambiarle a otra droga y entonces esos síntomas desaparecerán. ¿Ya? No se olviden que es el efecto de la droga, no significa que el paciente tenga Parkinson. Puede producir un poco de disminución de la agudeza mental, o sea, confusión, que eso es obvio porque es un sedante, no se olvide. Ya puede haber movimientos involuntarios, leves, principalmente de las manos, de los dedos. El paciente va a estar moviendo de forma involuntaria, pero son controlables cuando el paciente se da cuenta. Náuseas, vómitos, meteorismo, que es cuando suena la barriga, como le decimos. ¿Ya? Como cuando han tenido hambre y su barriga sonaba. A ese ruido le llamamos meteorismo. ¿Ya? En este caso, por la droga. Puede ser que de la boca, falla hepática, no saben que la droga pasa por hígado, y en pacientes que toman por largos periodos de tiempo pudiesen presentar anemia. No en todos, pero en algunos sí pudiese. Y en ese caso habría que valorar si seguir o no con esta droga. Bueno, entonces esos serían los efectos adversos de esta droga. Y no se olvide la precaución, que no pueden manejar movilidades ni maquinaria peligrosa. Eso por la somnolencia y la confusión, bueno, y la disminución de la agudeza mental. Bien. Luego tenemos unas drogas que serían los antagonistas de la angiotensina. Bien, estas drogas, los antagonistas de la angiotensina, actúan neutralizando justamente el efecto de la angiotensina. ¿Se acuerdan que ayer les mencionaba que el hígado producía una sustancia llamada angiotensinógeno y el riñón botaba una sustancia llamada renina, que al unirse al angiotensinógeno producían una nueva molécula llamada angiotensina, que es la que hacía el efecto de cerrar los vasos sanguíneos para regular la presión arterial. Entonces, esta droga bloquea a esta última, a la angiotensina. ¿Ya? Al hacer esto, la presión empieza a bajar. Son varios, pero el más usado, ya porque los otros ya casi han entrado en desuso, todavía es el losartán, que se usa bastante, ya que en los pacientes que no les funcionan los IECAS, podemos usar
el losartán. ¿Ya? Bien. ¿En qué casos no usaríamos? Porque este caso solamente es para la hipertensión, no tiene otro efecto que pudiese ser útil. Ya, no podemos usar el embarazo, ya, pero sí en la lactancia no afecta al feto, ya que no se elimina por la leche, ya, pero durante el embarazo puede producir retardo del desarrollo del feto, ya. Entonces, por eso está contraindicado el embarazo, ya. En la diabetes, porque también, igual que los beta bloqueadores, hay la tendencia a la hipoglicemia como efecto adverso, pero en este caso se suele potenciar por las drogas hipoglicemiantes. ¿Ya? Las drogas que usan los pacientes diabéticos se potencian con esto y eso puede hacer que el paciente tenga crisis de hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, por eso está contraindicado la diabetes. Y la parte renal, porque se elimina por riñón y también puede ser nefrotóxico. ¿Ya? Bien, en cuanto a los efectos adversos, como ven, son un poquito más preocupantes que los anteriores. ¿Ya? Por eso nuestra elección siempre primaria son los anteriores, como lo que es el enalapril. ¿Ya? Puede generar anemia, ¿ya? Hipotensión, porque a veces baja mucho más de lo que es lo normal. Como es nefrotóxico, puede producir falla renal, astenia, fatiga, puede hacer que suba el potasio sanguíneo, que este es un efecto preocupante, que siempre hay que tener en cuenta con esta droga. Bueno, y la hipoglicemia, pacientes que tengan tendencia a hacerlo. ¿Ya? Entonces, si bien lo podemos usar como una alternativa, no sería la primera. Sería después de haber probado otra de las anteriores familias. Bien, sería losartán. Luego tenemos los bloqueadores alfa que actúan sobre unos receptores alfa que se encuentran en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Producen directamente vasodilatación. O sea, su efecto es directo sobre el vaso sanguíneo, haciendo que esto se abra y al hacer esto baja la presión arterial. Tenemos dos de este grupo, están viendo Prazosine y el Doxazocin, de los cuales el primero es el que usamos, ¿ya? Y lo solemos usar en pacientes reactivos, o sea, pacientes que ya hemos empezado con otra droga y no ha respondido, principalmente en salas de emergencia o en terapia intensiva, ¿ya? Pacientes que tienen problemas de intensa presión arterial elevada y no están respondiendo a las otras drogas, ¿ya? Bueno, ¿qué efectos? Bueno, contraindicaciones, como ven, no tienen, ¿ya? Además, como decía, esta droga es una alternativa en caso de que no haya respuesta adecuada a los otros que ya hemos estado viendo, ¿ya? Lo cual significa que nos pone en un punto en que aun cuando se hubiese contraindicaciones, igual lo usaríamos, porque si no los pacientes se nos mueren, ¿ya? Entonces puede producir depresión nerviosa, nerviosismo en algunas personas, ¿ya? Somnolencia, y por eso la precaución, síncopes, que son pérdidas de la conciencia por cortos periodos de tiempo, estamos hablando de segundos, es cuando decimos que el paciente pierde la conciencia, pero la recupera antes de tocar el piso. ¿Ya? Visión borrosa, vértigo, palpitaciones, constipación, debilidad, bien, varios. La poliacuria es cuando orinamos con más frecuencia de lo normal. Entonces esta droga puede hacer que orinemos más seguido, no en cantidad, sino en frecuencia. O sea, hace más seguido, ¿ya? Y puede producir sequedad de la boca, ¿ya? Es un efecto adverso, pero algunos pacientes lo toleran, ¿ya? Y no nos obliga a cambiarlo ese efecto, pero es frecuente. Pero con las precauciones, como están viendo, más que todo, por la somnolencia, ¿ya? La visión borrosa y el síncope, que estas personas no deben manejar movilidades ni maquinaria peligrosa porque pueden terminar accidentados. Entonces, eso sería con estas drogas. Bien, luego tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, que eso se refiere también a las células del vaso sanguíneo. También estamos hablando, por lo tanto,
un efecto directo sobre los vasos sanguíneos, ¿ya? Estas drogas, entonces, sirven para producir vasodilatación. Por lo tanto, sirven para bajar la presión alta, ¿no? Para el tratamiento de la hipertensión arterial. También lo usamos en las crisis hipertensivas, ¿ya? Por eso dice aquí principalmente para las crisis. O sea, con pacientes que tienen su presión normal o que están controlándola y que de pronto se les sube de golpe y vienen con dolores de cabeza intensos a la emergencia por la presión alta, ¿no? Son las crisis hipertensivas. Entonces, para eso serviría. Sería la segunda elección después del captopril. ¿Se acuerdan que les había dicho? En las emergencias usamos el captopril y esta será nuestra segunda alternativa, ¿ya? Y también sirve para una patología que es la angina de pecho, que esta la vamos a hablar cuando hablemos otras drogas que se llaman antianginosos. Estaría después de este grupo, ¿ya? Ahí vamos a hablar de lo que es la angina, pero ya saben que estas drogas también sirven para ese efecto, ¿ya? Bien, las drogas que pertenecen a este grupo son esas tres: nifedipino, amlodipino y nitridipino, de las cuales la más usada es el nifedipino y es famoso su nombre comercial con el nombre de Adalat. Es el famoso Adalat, que vienen tabletitas y también vienen unas cápsulas con contenido líquido, que eso lo usamos en la emergencia. Le hacemos un agujerito, a la cápsula y de ahí le botamos el líquido debajo de la lengua y así le baja la presión, ¿ya? Entonces, si bien lo usamos para eso, no es nuestra primera alternativa. Como decía, vamos a preferir el captopril. ¿Por qué? Porque si bien estas funcionan, el problema es que a veces las bajan la presión muy de golpe. Y la presión en un paciente hipertenso nunca se debe bajar de golpe, siempre debe bajarse de a poco. Por lo menos con que consigamos que baje 20 en la primera dosis. Eso significa que si el paciente estaba en 180, cuando le doy una droga, eso debe bajar por lo menos hasta 160 y estamos tranquilos, ¿ya? Pero en esta puede que me la baje de golpe a 80, 90, 70, y eso en un paciente hipertenso siempre es perjudicial. Nunca debemos bajar de golpe la presión. Y ese es uno de los problemas que me da el nifedipino. A veces me lo bajan muy, muy de golpe, ¿ya? Bien. Contraindicaciones. ¿En qué casos no usaríamos esta droga? Hipersensibilidad es alergia, ¿ya? Algunos son alérgicos a estas drogas, entonces obviamente no podemos usarlo, ¿ya? Pacientes que consumen sildenafil. No sé si han escuchado hablar de esta droga. El sildenafil es el famoso Viagra, ¿ya? El Viagra es el sildenafilo y sus derivados son, por ejemplo, el tadalafilo y el gadalafilo. Entonces, no podemos usar cuando el paciente toma esto, ya que puede producir efectos contraproducentes a nivel cardíaco. Tienden a cerrar las coronarias y pueden generar infartos masivos, ¿ya? Entonces, no se puede combinar estas drogas con sildenafilo. Por eso había escuchado hablar que los pacientes que van a tomar Viagra siempre necesitan primero ser valorados, ¿ya? Y ver que ellos no están consumiendo este tipo de drogas, porque sí pudiese producir graves efectos, ¿ya? Bien, en pacientes que están en shock cardiovascular, su corazón de alguna manera está dañado y eso no está dejando circular bien la sangre y entran en shock por ese motivo. Pacientes con hipotensión arterial y pacientes que tengan infarto agudo de miocardio reciente, o sea, infarto cardíaco que sea reciente, ya que puede hacer que la presión se baje mucho y eso en un paciente así lo empeora. Bien, se va a cortar. Nos vemos en la siguiente.